Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Nos encontramos ante una de las semanas más trascendentales del año para nuestro colectivo, y es que la resaca emocional y reivindicativa que nos ha dejado la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad todavía se siente con fuerza en cada rincón del planeta y en cada estamento de la sociedad civil organizada. Ha sido una jornada, la de estos últimos días, marcada por una intensidad legislativa y social sin precedentes recientes, donde el foco se ha puesto decididamente en la intersección entre el progreso social y la inclusión real como único camino posible para el desarrollo sostenible de las naciones. Si echamos la vista atrás a lo acontecido durante las últimas horas, notaremos que el lema elegido por Naciones Unidas para este año 2025 no ha sido una elección al azar, sino una declaración de intenciones que busca fomentar sociedades inclusivas para avanzar en el progreso social, una premisa que se ha debatido largamente en los foros internacionales y que ha tenido su epicentro en las discusiones que todavía resuenan desde la pasada Cumbre de Desarrollo Social de Doha. Lo que hemos vivido esta semana no es simplemente una celebración rutinaria, sino la consolidación de un cambio de paradigma que veníamos reclamando desde hace décadas y que por fin parece permear en las altas esferas de la política internacional, y es que, tal como ha destacado el secretario general en su mensaje institucional, la inclusión de la discapacidad ya no puede ser vista como un apéndice de las políticas públicas o un gesto de caridad mal entendida, sino que se ha revelado como un motor económico y social de primera magnitud, sin el cual las economías modernas están condenadas al estancamiento. Hemos visto cómo los principales monumentos de las capitales europeas y latinoamericanas se teñían de color morado en un gesto que va más allá de lo estético, para convertirse en un recordatorio luminoso de que somos más de 1.300 millones de personas en todo el mundo quienes exigimos no solo visibilidad, sino acción política concreta y presupuestos asignados con rigor. En este sentido, las noticias que nos llegan desde la sede de la Organización Mundial de la Salud esta misma semana son de una relevancia capital para entender el momento que atravesamos, pues se ha hecho público un nuevo análisis de situación sobre los sistemas de salud inclusivos que pone de manifiesto las enormes brechas que todavía persisten y que impiden a las personas con discapacidad acceder a unos servicios sanitarios de calidad en igualdad de condiciones que el resto de la población. Este informe, que ha sido presentado coincidiendo con las efemérides de esta semana, subraya que la equidad sanitaria es un derecho llave que abre la puerta al ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo o la educación, y alerta a los gobiernos de que sin una inversión específica en accesibilidad hospitalaria y en la formación de los profesionales médicos sobre el trato adecuado y las necesidades específicas de nuestro colectivo, será imposible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado como humanidad para el final de esta década. Pero si hay un escenario que ha captado la atención informativa de estos días y que ha desplazado el foco mediático hacia el hemisferio sur, ese ha sido sin duda la celebración de la Cumbre del Clima número 30 que está teniendo lugar en la ciudad brasileña de Belém, y donde por primera vez en la historia de estas conferencias la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad han dejado de ser una nota al pie para convertirse en un eje central de la organización logística y política del evento. Las crónicas que nos llegan desde Brasil nos hablan de un despliegue sin precedentes de servicios de apoyo que van desde la interpretación en lengua de signos en todas las plenarias principales hasta la disposición de espacios de descompresión sensorial pensados para las personas neurodivergentes que participan en las negociaciones climáticas, un hito que marca un antes y un después en cómo se conciben los grandes eventos mundiales. Es fundamental detenernos a analizar lo que está ocurriendo en esta cumbre climática, porque las organizaciones de personas con discapacidad han alzado la voz con una contundencia admirable para exigir que se reconozca oficialmente a nuestro colectivo como una circunscripción propia dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una demanda histórica que busca garantizar que nuestras voces tengan voto y presencia en la mesa donde se decide el futuro del planeta. Los activistas desplazados a la zona han denunciado con datos en la mano que las personas con discapacidad somos quienes sufrimos con mayor virulencia los efectos de la crisis climática, desde las olas de calor extremo que afectan desproporcionadamente a quienes tienen condiciones de salud preexistentes hasta los desastres naturales donde los protocolos de evacuación siguen fallando estrepitosamente al no tener en cuenta las necesidades de movilidad reducida o de comunicación sensorial.
Sin embargo, la noticia positiva de la semana en este ámbito es la calidad de los servicios de accesibilidad que se han implementado en la Cumbre de Belén, donde se han registrado cientos de préstamos de sillas de ruedas y se ha normalizado el uso de cordones con girasoles para identificar las discapacidades invisibles, creando un ambiente de respeto y comprensión que debería ser el estándar en cualquier reunión internacional a partir de ahora. Este esfuerzo por parte de la organización brasileña demuestra que cuando hay voluntad política, la accesibilidad universal es posible y no una utopía inalcanzable, y sirve de espejo donde deben mirarse las futuras organizaciones de eventos masivos para no repetir los errores de exclusión del pasado. Cambiando de tercio y volviendo a la realidad europea, esta semana se cumplen los primeros 6 meses desde la plena entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad, y los primeros balances que se están publicando en estos días arrojan luces y sombras sobre el grado de cumplimiento de esta normativa que estaba llamada a revolucionar el mercado único digital y de productos y servicios. Si bien es cierto que hemos notado una mejoría sustancial en la accesibilidad de los servicios bancarios y en el comercio electrónico, donde las grandes plataformas se han puesto las pilas para evitar las cuantiosas sanciones que contempla la ley, también es verdad que existe una preocupación latente por la lentitud con la que algunas pequeñas y medianas empresas están adaptando sus interfaces y sus terminales de punto de venta a los nuevos requisitos de diseño universal. Las organizaciones de consumidores con discapacidad han advertido esta misma semana que no dudarán en utilizar las herramientas legales que les otorga la directiva para denunciar a aquellos proveedores de servicios que sigan ignorando su obligación de ser accesibles, pues el periodo de gracia y de transición ya ha terminado y la ley es clara al respecto, exigiendo que desde los cajeros automáticos hasta las máquinas de facturación en los aeropuertos sean utilizables por cualquier persona con independencia de sus capacidades funcionales. Es un momento crucial para la ciudadanía europea porque se está poniendo a prueba la capacidad coercitiva de las instituciones comunitarias para hacer valer los derechos de los consumidores con discapacidad frente a los intereses puramente comerciales de las grandes corporaciones, y estaremos muy vigilantes para que no se produzca ninguna moratoria encubierta que diluya la fuerza de este mandato legal histórico. En el terreno de la innovación tecnológica y las ayudas técnicas, esta semana nos ha traído novedades apasionantes que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero que son ya una realidad tangible que promete mejorar la autonomía personal de miles de personas. La industria tecnológica ha presentado en los últimos días avances significativos en el campo de la inteligencia artificial generativa aplicada a la visión artificial, con unas nuevas gafas inteligentes que son capaces de describir el entorno en tiempo real con una fluidez y una precisión que deja obsoletos a los dispositivos de generaciones anteriores, permitiendo a las personas ciegas o con baja visión interactuar con su entorno de una manera mucho más natural y conversacional. Lo verdaderamente revolucionario de estas noticias que hemos conocido recientemente es la capacidad de estos sistemas para entender el contexto y responder a preguntas complejas sobre lo que está viendo la cámara sin necesidad de que el usuario tenga que tomar una fotografía estática y esperar el procesamiento, y esto abre un abanico de posibilidades inmenso para la navegación autónoma en entornos desconocidos o para el acceso a la información visual en tiempo real. No obstante, también hemos sabido esta semana que algunos dispositivos de movilidad muy esperados que prometían guiar a los usuarios mediante retroalimentación áptica sufrirán retrasos en su producción hasta la primavera del próximo año debido a problemas en la cadena de suministro global, lo que nos recuerda que la tecnología, por muy avanzada que sea, sigue dependiendo de factores industriales y logísticos que a veces escapan a nuestro control. Otro titular tecnológico que ha saltado a la palestra estos días tiene que ver con las interfaces cerebro-computadora y los dispositivos de control lingual que están permitiendo a personas con tetraplegia manejar ordenadores y teléfonos inteligentes con una velocidad y una precisión que se acerca cada vez más a la de un usuario convencional, utilizando únicamente los movimientos de la lengua o las señales neuronales. Es fascinante observar cómo la barrera entre la biología y la tecnología se está desdibujando para ofrecer soluciones de accesibilidad que devuelven la capacidad de agencia y de comunicación a personas que hasta hace poco dependían de terceros para las tareas más básicas de la vida digital, y esto nos llena de esperanza de cara a lo que nos depara el futuro inmediato en el campo de la rehabilitación y la autonomía personal. Por otro lado, el mundo del empleo y la inclusión laboral también ha generado titulares importantes en los últimos días, con la publicación de informes que alertan sobre la persistencia de una brecha salarial vinculada a la discapacidad que se resiste a desaparecer a pesar de los incentivos fiscales y de las campañas de sensibilización.
Las organizaciones internacionales han lanzado esta semana una campaña global bajo el lema La inclusión es para todos, poniendo el foco especialmente en el liderazgo de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral y exigiendo a las empresas que dejen de ver la contratación de personas con discapacidad como una acción de responsabilidad social corporativa para empezar a verla como una estrategia de captación de talento diverso que aporta valor añadido y resiliencia a las organizaciones. Es especialmente preocupante la situación que describen los datos sobre el desempleo juvenil entre nuestro colectivo, donde las tasas siguen duplicando o triplicando a las de la población general en muchas regiones del mundo, y por eso las iniciativas presentadas esta semana buscan empoderar a los jóvenes para que sean ellos mismos quienes lideren el cambio y rompan los techos de cristal y las barreras actitudinales que todavía persisten en los departamentos de recursos humanos. Se ha hablado mucho estos días de la necesidad de rediseñar los puestos de trabajo desde el inicio y no como una adaptación a posteriori, y de implementar tecnologías de asistencia en el puesto de trabajo como una herramienta estándar de productividad y no como un ajuste excepcional para un empleado concreto. En el ámbito de la cultura y el ocio también hemos tenido noticias destacadas con la presentación de las nuevas temporadas de teatros y museos nacionales que por fin parecen haber entendido que la accesibilidad cultural no se limita a poner una rampa en la entrada, sino que implica hacer accesible el contenido mediante audiodescripciones de calidad, subtitulados inteligentes y visitas táctiles que permitan el disfrute del arte en igualdad de condiciones. La crítica especializada ha aplaudido esta semana varias producciones teatrales que han integrado a actores con discapacidad en papeles que no están definidos por su condición, rompiendo así con los estereotipos habituales y ofreciendo una representación más fiel y rica de la diversidad humana que conforma nuestra sociedad. No podemos olvidar tampoco la dimensión educativa de la actualidad de esta semana, donde se ha reavivado el debate sobre la educación inclusiva real frente a la segregación en centros especiales, con nuevas sentencias judiciales que avalan el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios con los apoyos necesarios. Las asociaciones de padres y madres han salido a la calle estos días para recordar que la Convención Internacional es ley de obligado cumplimiento y que los recursos deben ir allí donde está el alumno y no al revés, exigiendo una dotación presupuestaria suficiente para que los profesionales de apoyo puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia dentro de las aulas ordinarias. Volviendo al plano internacional y conectando con la actualidad de la Cumbre del Clima, es interesante destacar cómo se está empezando a hablar del concepto de justicia climática inclusiva, un término que ha ganado mucha fuerza en los discursos de esta semana y que hace referencia a la necesidad de que los fondos de adaptación y las indemnizaciones por pérdidas y daños tengan en cuenta los costes extra que afrontan las personas con discapacidad en situaciones de crisis. Los delegados presentes en las negociaciones han insistido en que no se puede planificar la reconstrucción de una zona afectada por un desastre natural sin aplicar criterios de accesibilidad universal desde el minuto uno, pues de lo contrario se estaría condenando a las personas con movilidad reducida al aislamiento y a la precariedad habitacional de por vida. En el sector del turismo accesible también hemos tenido novedades con el anuncio de grandes cadenas hoteleras que se han comprometido esta semana a estandarizar la información sobre accesibilidad en sus portales de reservas, respondiendo así a una de las quejas más recurrentes de los viajeros con discapacidad, que a menudo se encuentran con que la habitación adaptada que habían reservado no cumple con las condiciones prometidas al llegar al destino. La transparencia en la información es tan importante como la accesibilidad física, y parece que el sector turístico empieza a darse cuenta de que el turismo accesible es un nicho de mercado millonario que no pueden permitirse el lujo de ignorar por más tiempo. Siguiendo con la crónica social, es importante hacerse eco de las movilizaciones que han tenido lugar en varias capitales para protestar contra los recortes en los sistemas de atención a la dependencia y asistencia personal, que en muchos casos están dejando a personas con grandes necesidades de apoyo en una situación de vulnerabilidad extrema. Los portavoces de las plataformas de vida independiente han denunciado esta semana que la burocracia y las listas de espera se están convirtiendo en una forma de maltrato institucional que priva a las personas de su libertad y de su derecho a decidir cómo y con quién quieren vivir, y han exigido un cambio de modelo que ponga la asistencia personal en el centro de las políticas de cuidados. También ha habido espacio esta semana para celebrar los éxitos deportivos de nuestros atletas paralímpicos, que siguen compitiendo al más alto nivel en los campeonatos mundiales de invierno que se están preparando, demostrando una vez más que el deporte es una herramienta poderosísima de inclusión y de superación personal. Las federaciones deportivas han anunciado nuevos programas de tecnificación para jóvenes promesas con discapacidad, asegurando el relevo generacional y apostando por la profesionalización del deporte paralímpico, que cada vez atrae más interés mediático y de patrocinadores privados.
En el ámbito de la investigación científica se han publicado estudios esperanzadores sobre nuevas terapias génicas para enfermedades raras que causan discapacidad y aunque todavía estamos en fases preliminares, los resultados presentados en los congresos médicos de esta semana abren una puerta a la esperanza para muchas familias que llevan años esperando una cura o un tratamiento que mejore su calidad de vida. La comunidad científica ha hecho un llamamiento a las autoridades para que no recorten en inversión en ciencia básica, pues es ahí donde residen las soluciones a los grandes retos de salud del futuro. Retomando el hilo de la tecnología aplicada a la vida diaria, esta semana se ha hablado mucho de la domótica accesible y de cómo los hogares inteligentes se están convirtiendo en el mejor aliado para la vida independiente, permitiendo controlar desde la iluminación hasta la temperatura o la seguridad de la casa mediante comandos de voz o gestos sencillos. Las grandes ferias de electrónica de consumo que se están celebrando en estas fechas han mostrado prototipos de electrodomésticos totalmente accesibles que incorporan interfaces multimodales para que puedan ser utilizados por personas ciegas, sordas o con problemas de motricidad fina, lo que supone un avance gigantesco en la autonomía doméstica. Es innegable que estamos viviendo una semana de ebullición informativa en el mundo de la discapacidad, donde se mezclan los avances legislativos con las reivindicaciones sociales y las innovaciones tecnológicas, creando un panorama complejo pero esperanzador. La sensación generalizada tras la celebración del Día Internacional es que hemos avanzado mucho, pero que el camino que nos queda por recorrer es todavía largo y está lleno de obstáculos que solo podremos superar si trabajamos unidos y con una estrategia común. Las entidades del tercer sector han aprovechado la visibilidad de estos días para lanzar campañas de captación de fondos y de voluntariado, recordando a la sociedad que la solidaridad no puede ser cosa de un solo día al año, sino que debe ser un compromiso constante y diario. Se ha puesto mucho énfasis en la importancia del voluntariado inclusivo, es decir, no solo hacer voluntariado para las personas con discapacidad, sino fomentar que las propias personas con discapacidad sean voluntarias y agentes de cambio en sus comunidades, rompiendo así el rol pasivo de meros receptores de ayuda. En el plano legislativo nacional, los parlamentos de varios países han debatido esta semana reformas de sus códigos civiles para eliminar términos peyorativos y obsoletos que todavía permanecían en los textos legales, adaptando el lenguaje a la realidad social y al modelo de derechos humanos que defiende la Convención de la ONU. El lenguaje importa y mucho porque construye realidad, y por eso estas reformas terminológicas son celebradas como victorias simbólicas pero muy necesarias para dignificar la imagen pública de nuestro colectivo. Por último, no podíamos cerrar este repaso semanal sin mencionar el auge de la llamada economía morada, que hace referencia a todas aquellas actividades económicas relacionadas con la discapacidad y que, según los expertos que han participado en los foros económicos de esta semana, tiene un potencial de crecimiento exponencial en los próximos años. Desde el diseño de moda adaptada hasta el desarrollo de aplicaciones accesibles, pasando por el turismo inclusivo o la consultoría en diversidad, la discapacidad está generando riqueza y empleo, demostrando que la inclusión es también un buen negocio para quienes saben ver la oportunidad. Continuamos con más contenido. Continuamos con temas de interés y nos adentramos ahora en un aspecto fundamental para la calidad de vida y el desarrollo personal, como es el derecho al ocio y al descanso, centrándonos específicamente en el turismo asequible para personas con discapacidad, pues sabemos que a menudo la barrera económica está no más alta que la barrera arquitectónica. En este año 2025 el debate sobre el turismo ya no gira únicamente en torno a si un hotel tiene rampa o si un baño tiene barras de apoyo, sino que se ha trasladado con fuerza hacia la democratización de los precios y la accesibilidad financiera, dado que las estadísticas siguen mostrando una correlación directa entre discapacidad y menores ingresos económicos, lo que convierte las vacaciones en un artículo de lujo inalcanzable para millones de familias. Resulta imperativo analizar cómo la industria turística y las administraciones públicas están respondiendo a esta realidad en un contexto de inflación global donde el coste de la vida se ha disparado y donde las personas con discapacidad a menudo tienen que afrontar lo que los expertos denominan el agravio comparativo del coste de la accesibilidad. Cuando hablamos de turismo asequible, no nos referimos simplemente a buscar ofertas de última hora o a viajar en temporada baja, sino a una reestructuración profunda de la oferta turística que garantice que una habitación adaptada no cueste el doble que una habitación estándar y que el transporte accesible no sea un servicio premium reservado para unos pocos privilegiados. Durante demasiado tiempo se ha perpetuado la injusticia de que las habitaciones accesibles en los hoteles se categoricen como suites o habitaciones superiores, obligando al cliente con movilidad reducida a pagar por metros cuadrados extra o lujos que no ha solicitado simplemente porque necesita un baño donde pueda girar una silla de ruedas.
Esta práctica discriminatoria está siendo combatida con fuerza en los tribunales de consumo de toda Europa y las nuevas normativas que han entrado en vigor este año buscan precisamente penalizar a los establecimientos que no ofrezcan opciones de accesibilidad en todas las franjas de precios desde la habitación económica hasta la de gran lujo. Es fundamental entender que el turismo social es una herramienta de salud pública y no un mero entretenimiento, y bajo esta premisa los programas de vacaciones subvencionadas por los estados han experimentado una transformación radical en este último lustro buscando llegar a quienes realmente lo necesitan. Los tradicionales viajes del Inserso en España o los programas similares en Francia e Italia se han modernizado para incluir destinos de naturaleza y cultura y no solo de sol y playa, y sobre todo para garantizar que el copago que realizan los usuarios sea verdaderamente proporcional a sus ingresos, eliminando así la paradoja de que los viajes sociales fueran disfrutados mayoritariamente por las clases medias jubiladas, mientras que las personas con pensiones no contributivas por discapacidad se quedaban fuera del sistema por no poder asumir ni siquiera la tarifa reducida. Uno de los fenómenos más interesantes que estamos observando en este 2025 es el auge del turismo colaborativo y de intercambio de casas entre personas con discapacidad, una tendencia que ha crecido exponencialmente gracias a plataformas digitales verificadas que permiten a un usuario de silla de ruedas de Madrid intercambiar su vivienda adaptada con un usuario de Berlín o de Buenos Aires, eliminando de la ecuación el coste del alojamiento, que suele ser la partida más gravosa del presupuesto vacacional. Estas redes de confianza no solo suponen un ahorro económico drástico, sino que garantizan al viajero que el entorno que va a encontrar cumple realmente con sus necesidades de accesibilidad, pues ha sido verificado por otro igual que conoce de primera mano las dificultades cotidianas, lo que aporta una tranquilidad psicológica que ningún hotel convencional puede ofrecer. En el ámbito del transporte, la batalla por la asequibilidad se libra principalmente en el sector aéreo y ferroviario, donde las políticas de precios dinámicos a menudo perjudican a quien no puede viajar con total flexibilidad o a quien necesita reservar con mucha antelación para asegurar la asistencia. Sin embargo, la buena noticia es que la expansión de la red ferroviaria de alta velocidad en Europa y la entrada de nuevos operadores ha provocado una guerra de precios que por primera vez está beneficiando a los viajeros con movilidad reducida, siempre y cuando se respeten los cupos de plazas H reservadas para sillas de ruedas, que ahora por ley deben ofrecerse al mismo precio que la tarifa más básica disponible en el tren, independientemente de cuándo se compre el billete. Este cambio normativo ha sido una victoria histórica del movimiento asociativo, que llevaba años denunciando que viajar en silla de ruedas en tren era sistemáticamente más caro porque las plazas específicas solían estar vinculadas a las clases preferentes o no permitían acogerse a las ofertas promocionales de la clase turista. Por otro lado, el turismo rural y de naturaleza se ha posicionado como la gran alternativa asequible frente a la masificación y los precios prohibitivos de las grandes capitales turísticas, ofreciendo una experiencia más pausada y conectada con el entorno que resulta especialmente beneficiosa para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que pueden encontrar en los destinos urbanos un exceso de estímulos estresante. Las casas rurales y los campings de nueva generación han entendido que la accesibilidad es un valor añadido que atrae a familias enteras y están invirtiendo en bungalows adaptados y senderos transitables que permiten disfrutar del aire libre a precios muy competitivos, demostrando que la accesibilidad en el entorno natural no tiene por qué ser costosa ni invasiva si se diseña con criterios de sostenibilidad y sentido común. No obstante, no podemos ignorar que existe una brecha digital que afecta al turismo asequible, pues las mejores ofertas y las tarifas erratas se encuentran y se reservan casi exclusivamente a través de aplicaciones y portales web que no siempre son 100% accesibles para personas ciegas o con baja visión. La accesibilidad de las plataformas de reservas es, por tanto, una cuestión de justicia económica, ya que si una persona ciega no puede acceder a la web de una aerolínea low cost de forma autónoma y tiene que recurrir a la venta telefónica, donde a menudo se cobran gastos de gestión adicionales, está pagando una penalización injusta por su discapacidad. Las autoridades de consumo están empezando a sancionar estas prácticas, considerando que el acceso a las ofertas comerciales debe ser universal y que la tecnología debe servir para igualar oportunidades y no para crear nuevas formas de exclusión financiera. Otro aspecto crucial del turismo asequible es el papel de los asistentes personales y los acompañantes, pues para muchas personas con grandes necesidades de apoyo viajar solo es una utopía y el coste de un viaje se duplica automáticamente al tener que sufragar los gastos de una segunda persona. En este sentido, algunas compañías de transporte y cadenas de espectáculos han empezado a implementar la figura del acompañante gratuito o con una tarifa simbólica, reconociendo que la presencia de esa persona no es un lujo sino una necesidad indispensable para que el titular del derecho pueda ejercer su libertad de movimiento.
Esta política, que ya es común en algunos países nórdicos, empieza a abrirse paso tímidamente en el sur de Europa y Latinoamérica y se perfila como una de las grandes reivindicaciones para los próximos años, pues reduciría drásticamente el presupuesto necesario para que una persona con gran discapacidad pueda viajar. La intersección entre turismo asequible y accesibilidad cognitiva también merece un capítulo aparte, pues simplificar los procesos de viaje y hacer la información fácil de entender no solo ayuda a las personas con discapacidad intelectual, sino que reduce la ansiedad y los errores costosos para todos los viajeros. Los destinos que han apostado por la lectura fácil en su señalética y en sus folletos informativos han descubierto que son más amables para los turistas extranjeros que no dominan el idioma y para las personas mayores, convirtiéndose en lugares más atractivos y competitivos sin necesidad de grandes inversiones económicas, lo que demuestra una vez más que el diseño universal es rentable y eficiente. Si miramos hacia el futuro inmediato, vemos que la inteligencia artificial está llamada a jugar un papel fundamental en la localización de turismo asequible y accesible, pues los nuevos asistentes virtuales personalizados serán capaces de rastrear Internet buscando combinaciones de vuelos y hoteles que se ajusten a un perfil de accesibilidad muy concreto y a un presupuesto limitado, ahorrando al usuario horas de búsqueda frustrante. Imaginemos un futuro donde podamos pedirle a nuestro dispositivo que nos organice una escapada de fin de semana por menos de 200 euros a un destino con playa accesible y transporte público adaptado, y que el sistema nos devuelva opciones viables y verificadas en cuestión de segundos, democratizando así el acceso a la información turística de calidad. Sin embargo, la tecnología no lo es todo y el factor humano sigue siendo determinante en la experiencia turística, por lo que la formación de los profesionales del sector en la atención a la diversidad es una inversión estratégica que no cuesta dinero al cliente, pero que aporta un valor incalculable. Un camarero que sabe comunicarse con una persona sorda o un recepcionista que conoce cómo asistir a una persona ciega hacen que un hostal económico ofrezca una experiencia de 5 estrellas en términos de calidad humana y acogida, y es ahí donde el turismo asequible puede competir y ganar la partida al turismo de lujo estandarizado y despersonalizado. Es interesante observar también cómo el concepto de temporada baja se está redefiniendo gracias al turismo senior y al turismo de personas con discapacidad, que a menudo disponen de tiempo libre fuera de los picos vacacionales escolares y laborales. Fomentar los viajes en meses como noviembre o febrero permite a las empresas turísticas mantener la actividad y el empleo durante todo el año y ofrece a los viajeros precios mucho más contenidos, creando un círculo virtuoso que beneficia a la economía local y a la sostenibilidad del destino. Las administraciones locales están potenciando agendas culturales y de ocio inclusivo durante estos meses valle para atraer a este perfil de visitante que busca tranquilidad, buen precio y una oferta cultural accesible. En el ámbito de la restauración, que supone una parte importante del gasto turístico, la asequibilidad pasa por garantizar que los establecimientos económicos como los menús del día o la comida rápida sean también físicamente accesibles y cuenten con cartas adaptadas o con códigos QR accesibles. A menudo ocurre que los únicos restaurantes con baño adaptado son los de precio medio-alto, expulsando de facto a los turistas con discapacidad y bajo presupuesto del mercado de la restauración económica y obligándoles a gastar más de lo que querrían simplemente para tener garantizadas sus necesidades fisiológicas básicas. Los planes de urbanismo comercial están empezando a exigir requisitos de accesibilidad estrictos también para los pequeños locales de comida para llevar y las cafeterías de barrio, para corregir esta distorsión del mercado. No podemos dejar de mencionar el impacto que tiene el turismo asequible en la salud mental de las personas con discapacidad y de sus familias, pues el respiro familiar y el cambio de aires son factores protectores contra la depresión y el aislamiento social. Los estudios demuestran que una semana de vacaciones al año reduce significativamente el consumo de fármacos y las visitas a los servicios de urgencias por crisis de ansiedad, lo que convierte a las subvenciones al turismo social no en un gasto sino en una inversión en prevención sanitaria que ahorra millones de euros a las arcas públicas a largo plazo. La colaboración público-privada se perfila como el mecanismo más eficaz para impulsar este turismo asequible mediante incentivos fiscales a las empresas que realicen obras de accesibilidad o que ofrezcan descuentos a las personas con certificado de discapacidad. Ya existen sellos de calidad turística que premian no solo la excelencia en las instalaciones, sino también la política de precios inclusiva y la responsabilidad social corporativa de las empresas del sector. En definitiva, hablar de turismo asequible para personas con discapacidad es hablar de justicia social y de igualdad de oportunidades, pues no hay verdadera libertad si no hay capacidad económica para ejercerla. A medida que avanzamos en este siglo XXI, debemos aspirar a un modelo turístico donde el derecho a descubrir el mundo no esté vetado por la cuenta bancaria ni por la capacidad funcional de cada uno, y donde la industria entienda que los millones de personas con discapacidad somos un mercado potencial inmenso que solo necesita una oferta adecuada y un precio justo para hacer las maletas y empezar a viajar.
El reto es mayúsculo, pero las herramientas están sobre la mesa y la conciencia social es cada vez mayor. Desde las instituciones europeas hasta los pequeños ayuntamientos rurales se está tejiendo una red de iniciativas que buscan derribar la barrera económica del turismo y permitir que el ocio sea verdaderamente un patrimonio de todos y no el privilegio de unos pocos. Seguiremos muy atentos a cómo evolucionan los precios y las ofertas en esta próxima temporada alta y no dejaremos de denunciar los abusos allí donde se produzcan, pero también celebraremos y difundiremos las buenas prácticas de aquellos empresarios que han entendido que el turismo o es inclusivo y asequible o no es sostenible. En este recorrido por las distintas aristas del turismo económico y accesible hemos visto que la solución no pasa por crear guetos de bajo coste para personas con discapacidad, sino por impregnar toda la cadena de valor turística del principio de diseño universal y de racionalización de costes. Cuando un entorno es fácil de usar es más eficiente y requiere menos personal de apoyo, lo que a la larga reduce los costes operativos y permite ofrecer precios más competitivos al cliente final, beneficiando a toda la sociedad. La arquitectura de los precios debe ser tan inclusiva como la arquitectura de los edificios y para ello es necesario que las organizaciones de consumidores con discapacidad tengan presencia en los consejos de administración de las empresas turísticas y en los organismos reguladores del mercado, aportando su visión y defendiendo que la accesibilidad no es un extra por el que se deba pagar un suplemento. Quisiera destacar también el papel de las agencias de viajes especializadas que, a pesar de las dificultades, están consiguiendo negociar tarifas de grupo y paquetes turísticos a medida que consiguen reducir los costes finales para el viajero individual, demostrando que la unión hace la fuerza y que la especialización es un valor en alza. Estas agencias actúan no solo como intermediarios, sino como garantes de que la cadena de accesibilidad no se rompe en ningún punto del viaje, evitando así sorpresas desagradables y gastos imprevistos que suelen disparar el presupuesto de los viajes mal planificados. El turismo de proximidad o turismo de kilómetro cero se presenta también como una opción inteligente y asequible, redescubriendo los tesoros que tenemos cerca de casa y evitando los costes y el estrés de los largos desplazamientos. Muchas veces buscamos la experiencia exótica en la otra punta del mundo cuando tenemos parques naturales accesibles y ciudades patrimonio de la humanidad a pocas horas en tren o autobús, ofreciendo una experiencia igualmente enriquecedora y mucho más respetuosa con el medio ambiente y con nuestro bolsillo. Es importante también abordar la cuestión de los seguros de viaje, que históricamente han discriminado a las personas con discapacidad con primas abusivas o con exclusiones de cobertura por preexistencias médicas, lo que suponía un coste oculto muy importante a la hora de viajar. La presión legislativa está obligando a las aseguradoras a afinar sus cálculos de riesgo y a ofrecer productos más justos y transparentes, eliminando la penalización automática por el mero hecho de tener una discapacidad reconocida. Para concluir este análisis en profundidad, debemos quedarnos con la idea de que el turismo asequible es un indicador de la salud democrática de un país, pues refleja cómo tratamos a los ciudadanos más vulnerables en sus momentos de ocio y disfrute. No se trata de caridad, sino de derechos y de economía inteligente, pues un destino que es capaz de atraer y satisfacer al turista con discapacidad y a su entorno está diversificando su clientela y asegurando su viabilidad futura. Las vacaciones no son un paréntesis en la vida, sino una parte esencial de la misma, donde construimos recuerdos, estrechamos lazos afectivos y recargamos energías para seguir afrontando los retos del día a día. Que nadie se quede sin hacer la maleta por motivos económicos es el objetivo por el que trabajamos y por el que seguiremos alzando la voz en este programa cada semana. Porque viajar es vivir, y vivir con dignidad y plenitud es un derecho innegociable para los más de 1.000 millones de personas con discapacidad que habitan nuestro planeta. Continuamos con temas de interés y nos adentramos ahora en el vibrante y complejo universo de la comunidad sorda, un colectivo que en este año 2025 sigue alzando la voz, o mejor dicho, alzando las manos para reivindicar su identidad, no como un grupo de personas enfermas a las que les falta un sentido, sino como una minoría lingüística y cultural con una cosmovisión propia que enriquece el patrimonio de la humanidad. Es fundamental comenzar este análisis desterrando el término sordomudo de nuestro vocabulario, pues es una etiqueta arcaica e incorrecta que perpetúa el estigma de que las personas sordas no tienen capacidad de comunicación, cuando la realidad es que poseen una lengua rica, compleja y tridimensional, que es la lengua de signos. Durante esta semana hemos asistido a numerosos foros de debate donde se ha puesto de manifiesto que el reconocimiento legal de las lenguas de signos en los distintos estatutos de autonomía y en la legislación estatal sigue siendo en muchos casos un reconocimiento sobre el papel que no se traduce en una presencia real en la administración pública, ni en los medios de comunicación, ni en el sistema educativo.
La comunidad sorda se define a sí misma por el uso de una lengua visual y gestual que estructura su pensamiento y su forma de estar en el mundo, y por eso la lucha por la preservación y la difusión de la lengua de signos es el eje vertebrador de todo su movimiento asociativo. No estamos hablando de mímica ni de un código universal inventado, sino de idiomas naturales con su propia gramática, su propia sintaxis y su propia evolución histórica que varían de un país a otro e incluso de una región a otra, demostrando la misma riqueza y diversidad que las lenguas orales. En este sentido, los lingüistas han presentado esta semana nuevos estudios que demuestran los beneficios neurológicos del bilingüismo bimodal, es decir, conocer una lengua oral y una lengua de signos para el desarrollo cognitivo de cualquier niño, sea sordo u oyente, lo que refuerza la demanda histórica de que la lengua de signos se oferte como una asignatura más en los currículos escolares para todos los alumnos, fomentando así una verdadera inclusión desde la base. Uno de los temas más candentes de esta semana ha sido la controversia generada en torno al uso de avatares generados por inteligencia artificial para la interpretación de lengua de signos en páginas web y servicios públicos. Si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, las confederaciones de personas sordas han emitido un comunicado contundente alertando de que estos muñecos virtuales carecen de la expresividad facial y de la prosodia corporal necesarias para transmitir los matices del mensaje, provocando a menudo malentendidos graves o ofreciendo una traducción robótica y carente de alma que no garantiza el derecho a la información. La comunidad exige que la tecnología sea una herramienta de apoyo y no un sustituto de los intérpretes de carne y hueso profesionales cualificados que garantizan una comunicación fluida y culturalmente adecuada, especialmente en ámbitos sensibles como el sanitario, el judicial o el educativo, donde un error de interpretación puede tener consecuencias nefastas para la vida de la persona. En el ámbito de la salud y la bioética seguimos inmersos en el eterno debate entre la visión médica rehabilitadora que ve la sordera como un déficit a reparar mediante tecnología como los implantes cocleares y la visión sociocultural que la entiende como una diferencia humana más. Los avances en los implantes cocleares son innegables y han permitido a muchas personas acceder al mundo sonoro, pero los activistas sordos recuerdan que el implante no convierte a la persona en oyente y que es vital garantizar el acceso a la lengua de signos desde el nacimiento, independientemente de las ayudas técnicas que se utilicen para evitar el temido síndrome de privación lingüística que ocurre cuando un niño no recibe input lingüístico accesible en sus primeros años de vida, con consecuencias irreversibles para su desarrollo intelectual y emocional. La atención temprana debe ser por tanto interdisciplinar y ofrecer a las familias toda la información sin sesgos para que puedan elegir libremente el modelo comunicativo que deseen para sus hijos, sin presiones médicas que demonicen el uso de los signos. La educación sigue siendo el gran caballo de batalla y las cifras de fracaso escolar entre el alumnado sordo siguen siendo inaceptablemente altas en comparación con sus pares oyentes, lo que evidencia que el sistema de inclusión actual no está funcionando como debería. Poner a un alumno sordo en un aula de oyentes sin los recursos necesarios de interpretación o sin profesores que dominen la lengua de signos no es inclusión sino integración forzosa que a menudo conduce al aislamiento social y al desfase curricular. Los modelos de educación bilingüe intermodal donde conviven la lengua de signos y la lengua oral escrita y donde el alumno sordo puede interactuar con referentes adultos sordos y con otros compañeros sordos se han demostrado como los más exitosos para garantizar el éxito académico y la autoestima del menor, creando entornos donde la sordera no se vive como una carencia sino como una característica más de la diversidad del aula. Otro aspecto crucial es la situación de las personas mayores sordas, un colectivo doblemente invisible que a menudo se enfrenta a una soledad no deseada agravada por las barreras de comunicación en las residencias y centros de día convencionales. Esta semana se ha inaugurado en el norte del país un nuevo modelo de cohousing o vivienda colaborativa diseñado específicamente para personas mayores sordas, donde todo el personal domina la lengua de signos y donde los espacios están diseñados visualmente con avisadores lumínicos y espacios abiertos que facilitan la comunicación visual, permitiendo a los residentes envejecer con dignidad y en compañía de sus iguales. Este tipo de iniciativas pioneras deberían ser replicadas por las administraciones públicas para garantizar que el envejecimiento activo sea una realidad también para quienes viven en el silencio sonoro pero en la plenitud comunicativa visual.
El acceso a la cultura es otro de los pilares de la reivindicación sorda, y no nos referimos solo a que las películas estén subtituladas o que haya bucles magnéticos en los teatros, sino al reconocimiento y fomento de la propia producción cultural sorda. Existe una literatura sorda de tradición oral transmitida de generación en generación a través de los signos, existe una poesía visual que juega con el espacio y el ritmo de las manos, y existe un teatro y un cine hecho por y para personas sordas que narra sus propias vivencias y su particular forma de ver el mundo. Los festivales de cine sordo que se han celebrado recientemente han mostrado un auge de la creatividad en este sector con directores y actores que rompen con los estereotipos y que reclaman su lugar en la industria cultural generalista, demostrando que el talento no tiene barreras sensoriales. No podemos obviar la realidad de las mujeres sordas que se enfrentan a una triple discriminación por ser mujeres, por tener una discapacidad y en muchos casos por las barreras de comunicación que dificultan su acceso a los recursos de protección contra la violencia de género. Los servicios de atención a víctimas de violencia machista siguen teniendo graves carencias de accesibilidad y muchas mujeres sordas se encuentran indefensas al no poder llamar al teléfono de emergencias de forma autónoma o al no contar con intérpretes especializados en sede policial o judicial para relatar sus experiencias traumáticas. Las asociaciones de mujeres sordas están realizando una labor impagable de empoderamiento y de creación de redes de apoyo mutuo para visibilizar esta violencia y exigir protocolos específicos que garanticen su seguridad y su derecho a la justicia. El mercado laboral es otro escenario donde los prejuicios siguen pesando más que las capacidades y donde la tasa de desempleo de las personas sordas sigue siendo escandalosa a pesar de que se trata de trabajadores leales, meticulosos y con una gran capacidad de concentración visual. Muchas empresas siguen creyendo erróneamente que adaptar el puesto de trabajo es costoso o que la comunicación será un problema insalvable cuando hoy en día existen multitud de aplicaciones de transcripción instantánea y servicios de videointerpretación que facilitan la interacción con los compañeros oyentes. Además, se ignora a menudo el valor añadido que aporta la diversidad cognitiva y sensorial a los equipos de trabajo, pues la persona sorda suele desarrollar estrategias de resolución de problemas y de atención al detalle que son muy valiosas en determinados sectores productivos. La comunidad sorda también es diversa en su interior y debemos hablar de las personas sordociegas que requieren de sistemas de comunicación muy específicos como la lengua de signos táctil y que se enfrentan a un riesgo de aislamiento extremo si no cuentan con los servicios de guía e interpretación necesarios. La figura del mediador comunicativo es esencial para este colectivo y su reconocimiento profesional y laboral es una demanda urgente para garantizar que las personas sordociegas puedan salir de su casa a hacer la compra, ir al médico o simplemente pasear por el parque con seguridad y autonomía. Esta semana se han presentado nuevas tecnologías hápticas que permiten transmitir información a través del tacto mediante dispositivos vestibles, pero la tecnología nunca podrá sustituir el contacto humano y la interpretación contextual que ofrece un profesional cualificado. Es interesante observar también el fenómeno del turismo sordo que está en pleno crecimiento con agencias de viajes que organizan rutas guiadas en lengua de signos por todo el mundo, permitiendo a los viajeros sordos acceder a la historia y al patrimonio de los lugares que visitan sin perderse detalle. Estos grupos turísticos generan una economía propia y fomentan el intercambio cultural entre comunidades sordas de diferentes países, fortaleciendo una identidad transnacional que se siente hermanada por la experiencia común de vivir en un mundo visual. En el ámbito de la seguridad ciudadana y la protección civil, esta semana se han revisado los protocolos de actuación en caso de catástrofes naturales o emergencias, pues se ha detectado que los sistemas de alerta temprana basados en sirenas o megafonía dejan totalmente desprotegidas a las personas sordas. La implementación de sistemas de aviso mediante mensajes SMS geolocalizados y alertas visuales en los dispositivos móviles es una prioridad absoluta para garantizar que nadie se quede atrás en una situación de peligro vital y para que la evacuación sea inclusiva y segura para todos. La juventud sorda, por su parte, está protagonizando una revolución silenciosa a través de las redes sociales, donde utilizan plataformas de video para difundir su lengua y su cultura, llegando a millones de usuarios y rompiendo mitos con humor y naturalidad. Estos influencers sordos están convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones y están normalizando la presencia de la lengua de signos en el espacio digital, creando puentes de entendimiento con la juventud oyente que se muestra cada vez más interesada en aprender esta lengua.
También debemos mencionar la importancia de la salud mental en la comunidad sorda, pues las barreras de comunicación y el esfuerzo constante por adaptarse a un mundo oyente generan a menudo fatiga cognitiva, ansiedad y estrés. La falta de psicólogos y psiquiatras que dominen la lengua de signos hace que muchos pacientes sordos sean mal diagnosticados o reciban tratamientos inadecuados, por lo que es urgente incentivar la formación de profesionales de la salud mental en competencia comunicativa en lengua de signos o garantizar la presencia de intérpretes especializados en las consultas terapéuticas. La accesibilidad en los medios de comunicación ha mejorado gracias a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pero todavía estamos lejos de alcanzar el 100% de subtitulado de calidad y de horas de emisión en lengua de signos, especialmente en las televisiones privadas y en las plataformas de contenido bajo demanda. El subtitulado no es solo para las personas sordas, sino que beneficia también a las personas mayores, a quienes están aprendiendo el idioma y a quienes consumen contenidos en entornos ruidosos, por lo que se trata de una medida de accesibilidad universal que mejora la calidad del servicio para toda la ciudadanía. En el plano de la investigación científica se están abriendo nuevas líneas de estudio sobre la plasticidad cerebral y cómo el cerebro se reorganiza ante la ausencia de input auditivo, potenciando otras áreas sensoriales como la visión periférica. Estos hallazgos científicos desmontan la idea de que la sordera es simplemente una pérdida y refuerzan el concepto de ganancia sorda que sostiene que la experiencia vital de la sordera aporta valores y capacidades únicas que benefician a la especie humana en su conjunto, como una mayor sensibilidad visual y una comunicación más directa y expresiva. La comunidad sorda reivindica también su derecho a la participación política y a estar presente en los órganos de toma de decisiones, pues nada sobre nosotros y nosotros es un lema que cobra especial sentido cuando se diseñan políticas públicas que afectan directamente a sus vidas. Ver a concejales, diputados o altos cargos sordos utilizando la lengua de signos en las tribunas públicas debería ser una imagen habitual en una democracia avanzada y madura que no excluye a nadie por su forma de comunicarse. Esta semana también hemos conocido iniciativas preciosas de recuperación de la memoria histórica de la comunidad sorda, rescatando del olvido a personajes ilustres sordos que hicieron grandes aportaciones al arte, la ciencia o la política, pero que fueron invisibilizados por la historia oficial. Conocer estos referentes es vital para que los niños y niñas sordos tengan espejos en los que mirarse y sepan que pueden aspirar a ser lo que quieran ser sin límites impuestos por su audición. La familia sigue siendo el núcleo fundamental de apoyo y las asociaciones de familias de personas sordas juegan un papel crucial en el asesoramiento y el acompañamiento a los padres que reciben un diagnóstico de sordera de sus hijos, ayudándoles a superar el duelo inicial y a ver las inmensas posibilidades de futuro que se abren ante ellos. El contacto con adultos sordos competentes y felices es la mejor terapia para unos padres asustados que necesitan saber que su hijo podrá tener una vida plena y feliz. En definitiva, la comunidad sorda nos enseña cada día que la comunicación es mucho más que palabras sonoras y que la capacidad de conectar con el otro reside en la voluntad de entendernos más allá del canal que utilicemos. En un mundo cada vez más ruidoso y saturado de información auditiva, la cultura sorda nos invita a redescubrir el valor del silencio visual, de la mirada atenta y de la expresión corporal como vehículos de emoción y de pensamiento. Es responsabilidad de toda la sociedad derribar las barreras mentales y físicas que impiden la plena ciudadanía de las personas sordas y aprender a valorar la riqueza que aporta la diversidad lingüística de los signos. Porque una sociedad que incluye y respeta sus lenguas de signos es una sociedad más sabia, más justa y más humana. Seguiremos informando sobre todos estos avances y desafíos, porque la voz de la comunidad sorda, aunque no siempre se oiga con los oídos, se siente con el corazón y se ve con los ojos, y merece ser escuchada con toda la atención y el respeto que se ha ganado a pulso a lo largo de la historia. Continuamos con temas de interés. Continuamos con temas de interés y dirigimos ahora nuestra mirada hacia los cimientos mismos de nuestra sociedad, que no son otros que las aulas de educación primaria, donde se fragua el futuro de la convivencia y donde miles de niños y niñas con discapacidad construyen cada día su identidad y su lugar en el mundo. Hablar de la escuela primaria en este año 2025 es hablar de un ecosistema en plena transformación, donde el viejo modelo de la integración, que simplemente colocaba al alumno diferente en un pupitre dentro del aula ordinaria, ha dado paso, o al menos lo está intentando con todas sus fuerzas, al modelo de la inclusión radical, donde es el sistema el que se
flexibiliza y se adapta para acoger a la diversidad humana en todas sus manifestaciones. Durante esta última semana hemos conocido los datos del informe anual sobre el estado de la educación inclusiva que arroja cifras agridulces, pues si bien el 90% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está escolarizado en centros ordinarios, la calidad de esa inclusión y los recursos reales con los que cuentan los maestros siguen siendo la gran asignatura pendiente que moviliza a la comunidad educativa. La etapa de primaria, que abarca desde los 6 hasta los 12 años, es un periodo crítico en el desarrollo neurológico y emocional del menor y es el momento donde se cristalizan las primeras etiquetas que pueden marcar la biografía de una persona para siempre. Por eso los expertos en pedagogía terapéutica han insistido estos días en la urgencia de despatologizar la infancia y de dejar de ver al alumno con discapacidad como un conjunto de déficits a rehabilitar para empezar a verlo como un sujeto de derechos con un estilo de aprendizaje propio que enriquece al grupo clase. El diseño universal para el aprendizaje, conocido por sus siglas como DUA, se ha convertido por ley en el marco de referencia ineludible para todas las programaciones didácticas, obligando a los docentes a ofrecer múltiples formas de representación de la información, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de implicación para que ningún alumno se quede fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje por no encajar en el molde rígido del libro de texto y el examen escrito. Uno de los fenómenos más preocupantes que hemos analizado esta semana es la soledad no deseada en los patios de recreo, un espacio que teóricamente es de ocio y libertad, pero que para muchos niños con discapacidad intelectual o con dificultades en las habilidades sociales se convierte en un desierto afectivo o en un escenario de hostilidad. Las nuevas normativas autonómicas que han entrado en vigor este curso obligan a los centros a implementar programas de patios dinámicos e inclusivos donde el juego esté estructurado y mediado por adultos para garantizar que todos los niños tengan con quien jugar y se sientan partícipes de la tribu escolar. No se trata de obligar a nadie a jugar con nadie, sino de crear las condiciones y los apoyos necesarios para que la interacción surja de forma natural, derribando los prejuicios desde la más tierna infancia, pues un niño que juega con un compañero con discapacidad hoy será un adulto inclusivo mañana sin necesidad de cursos de sensibilización. La tecnología en el aula ha dejado de ser una promesa para convertirse en una herramienta de equidad indispensable siempre y cuando esté bien diseñada y bien utilizada. Hemos visto esta semana cómo se generalizan en las escuelas públicas los sistemas de subtitulado automático en las pizarras digitales para el alumnado con discapacidad auditiva y cómo las tabletas con comunicadores pictográficos de alta tecnología permiten a los niños con parálisis cerebral o con autismo no verbal participar en las asambleas de clase y demostrar sus conocimientos al mismo nivel que sus compañeros hablantes. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo una amenaza y las asociaciones de familias han denunciado que el mantenimiento de estos equipos y la formación del profesorado para usarlos dependen demasiado a menudo de la buena voluntad y del voluntarismo individual en lugar de estar garantizados por una partida presupuestaria estable y suficiente. El papel de los maestros de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje ha evolucionado radicalmente, dejando de ser esos profesionales que sacaban al niño del aula para trabajar en un cuartito aparte para convertirse en docentes de apoyo que entran dentro del aula ordinaria y trabajan en codocencia con el tutor atendiendo a la diversidad de todo el grupo y no solo del niño etiquetado. Esta semana se han celebrado jornadas pedagógicas en todo el país reivindicando la bajada de las ratios en las aulas como la medida de inclusión más efectiva, pues es humanamente imposible atender a la diversidad de 25 o 30 alumnos con un solo docente por mucho que se esfuerce y por mucha vocación que tenga. La atención personalizada requiere tiempo y calma y eso es precisamente lo que falta en unas escuelas primarias a menudo saturadas y sometidas a la presión del currículo y de las pruebas de evaluación estandarizadas. La neurodiversidad ha irrumpido con fuerza en la agenda educativa de este 2025 y cada vez son más los diagnósticos de autismo o de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que llegan a las escuelas primarias planteando retos apasionantes a la comunidad educativa. Se está empezando a entender que el movimiento constante de un niño con hiperactividad no es mala conducta sino una necesidad regulatoria y que la hipersensibilidad sensorial de un niño autista requiere adaptar la iluminación y el ruido del aula para hacerla habitable.
Las llamadas aulas de la calma o espacios de regulación sensorial se están extendiendo como una buena práctica que beneficia no solo al alumnado con diagnóstico sino a cualquier niño que esté pasando por un momento de estrés o de desborde emocional, validando así la importancia del cuidado de la salud mental desde los primeros años de escolarización. No podemos olvidar la realidad de los niños con enfermedades raras o crónicas que pasan largas temporadas hospitalizados o en convalecencia domiciliaria y que corren el riesgo de desvincularse de su grupo de amigos y de su ritmo de aprendizaje. Las aulas hospitalarias y la atención educativa domiciliaria han recibido esta semana un impulso legislativo para garantizar que la conexión telemática con el aula de referencia sea un derecho y no un privilegio, manteniendo así el vínculo afectivo con los compañeros a través de robots de telepresencia que permiten al niño enfermo estar virtualmente presente en clase, levantar la mano e incluso charlar con sus amigos en el recreo, mitigando así el doloroso sentimiento de aislamiento que produce la enfermedad grave en la infancia. La educación física inclusiva también ha sido protagonista de la actualidad esta semana con la presentación de guías didácticas que enseñan a los profesores de gimnasia a adaptar los juegos y los deportes para que el alumno en silla de ruedas o con movilidad reducida sea uno más del equipo y no el árbitro o el anotador perpetuo. El deporte escolar es una escuela de valores fundamental y cuando se adapta correctamente se convierte en una herramienta potentísima para mejorar la autoestima y la percepción del propio cuerpo, demostrando que todos tenemos capacidades diferentes y que lo importante es participar y superarse a uno mismo. Las barreras arquitectónicas en los colegios antiguos siguen siendo una vergüenza nacional que hemos denunciado reiteradamente en este programa, pues todavía existen centros de primaria donde el aula de música o la biblioteca están en un segundo piso sin ascensor, obligando a los compañeros a cargar con la silla de ruedas o condenando al alumno con discapacidad a quedarse en la planta baja realizando actividades alternativas. El plan de infraestructuras educativas presentado esta semana promete erradicar estas situaciones antes de 2 años, pero las familias se muestran escépticas tras décadas de promesas incumplidas y exigen obras de urgencia durante los periodos vacacionales para garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios educativos, incluidos los aseos y los comedores escolares. El comedor escolar es otro espacio educativo de primer orden donde se trabaja la autonomía, la alimentación y la convivencia, pero que a menudo se convierte en un entorno hostil para los niños con disfagia o con problemas de conducta alimentaria si no cuenta con el personal de apoyo adecuado. La figura del monitor de comedor especializado es una reivindicación histórica que empieza a ser atendida en algunas comunidades autónomas, reconociendo que comer es un acto social y que todos los niños tienen derecho a disfrutar de ese momento con seguridad y dignidad sin ser segregados en mesas aparte ni obligados a comer triturados insípidos por falta de tiempo o de paciencia para darles de comer con sus texturas adecuadas. La transición de la etapa de infantil a primaria y posteriormente de primaria a secundaria son momentos de alto riesgo donde a menudo se pierde información valiosa sobre el alumno y se producen retrocesos en los apoyos. Los protocolos de transición se han endurecido esta semana para obligar a una coordinación real y efectiva entre los equipos de orientación de las distintas etapas, asegurando que el expediente y sobre todo el conocimiento acumulado sobre las necesidades y las fortalezas del niño viajen con él y que el aterrizaje en la nueva etapa sea lo más suave y acogedor posible, evitando esa sensación de empezar de cero y de tener que volver a pelear por cada recurso que relatan tantas familias exhaustas. Y hablando de las familias, no podemos dejar de destacar el papel fundamental que juegan los padres y madres de niños con discapacidad, que a menudo se convierten en expertos forzosos en legislación educativa y en terapias para defender los derechos de sus hijos frente a una administración lenta y burocratizada. La relación familia-escuela debe basarse en la confianza mutua y en la colaboración leal, pero lamentablemente todavía vemos demasiados casos de enfrentamiento y de incomprensión donde la familia se siente juzgada o desatendida y la escuela se siente cuestionada o desbordada. Las escuelas de familias y los espacios de encuentro tutorizados son iniciativas que están funcionando muy bien para limar asperezas y remar todos en la misma dirección, que no es otra que el bienestar y el desarrollo máximo del potencial del niño. El acoso escolar o bullying es una lacra que afecta de manera desproporcionada al alumnado con discapacidad y los datos publicados esta semana son estremecedores, pues indican que un alto porcentaje de niños con necesidades especiales ha sufrido burlas, agresiones o aislamiento por parte de sus compañeros.
La tolerancia cero ante el acoso debe ser una realidad y no un eslogan, y eso pasa por trabajar la educación emocional y la empatía desde los 3 años y por empoderar a los espectadores para que no sean cómplices con su silencio. Los programas de alumnos ayudantes y de mediación escolar, donde son los propios niños los que resuelven los conflictos de forma pacífica, se han revelado como la vacuna más eficaz contra la violencia escolar, creando un clima de convivencia positiva donde la diferencia se respeta y se valora. La formación inicial del profesorado en las facultades de educación también está en el punto de mira, pues los planes de estudio siguen siendo demasiado teóricos y generalistas y apenas dedican créditos a la atención a la diversidad, dejando a los futuros maestros desarmados ante la realidad compleja que se van a encontrar en las aulas. La reforma de los planes de estudio de magisterio anunciada esta semana busca corregir este déficit, introduciendo prácticas obligatorias en contextos inclusivos y asignaturas troncales sobre diseño universal y estrategias de gestión de conducta positiva para que todo maestro sepa que su función es enseñar a todos y no solo a la media estadística. Las actividades extraescolares son otro campo de batalla por la inclusión, pues a menudo la oferta de judo, danza o robótica de los colegios no es accesible para el alumnado con discapacidad, o las empresas privadas que las gestionan no disponen de monitores de apoyo, relegando a estos niños a irse a casa cuando termina el horario lectivo o a asistir a terapias privadas, mientras sus amigos se divierten. El derecho al ocio educativo es un derecho de la infancia y las administraciones locales y las asociaciones de padres están empezando a subvencionar los costes de los monitores de apoyo en las extraescolares para garantizar que sean verdaderamente para todos, porque es en esos espacios informales donde se forjan las amistades más sólidas y duraderas. La presencia de la enfermera escolar en los centros de primaria es otra demanda que cobra fuerza, especialmente para atender al alumnado con diabetes, epilepsia o necesidades de sondaje o medicación en horario escolar, liberando a los docentes de una responsabilidad sanitaria que no les corresponde y garantizando una atención profesional y segura. La salud y la educación deben ir de la mano, y la escuela promotora de salud es el modelo hacia el que caminamos, donde el bienestar físico y emocional es la base sobre la que se asienta cualquier aprendizaje académico. En el ámbito de la discapacidad visual, la escuela primaria debe garantizar que los materiales sean accesibles en braille o en macrotipo desde el primer día de clase, y que el entorno físico esté señalizado y sea seguro para el desplazamiento autónomo con bastón. La figura del maestro de apoyo de la ONCE sigue siendo vital para asesorar al tutor y para trabajar habilidades específicas como la tiflotecnología o la orientación y movilidad, que son claves para la autonomía futura del niño ciego. Del mismo modo, para el alumnado sordo, la presencia de intérpretes de lengua de signos o de asesores sordos en el aula es condición sine qua non para acceder al currículo en igualdad de condiciones y para desarrollar su identidad lingüística y cultural con orgullo. La evaluación psicopedagógica, que es la puerta de entrada a los recursos de apoyo, ha sido objeto de revisión crítica esta semana por su excesiva lentitud y por su enfoque a menudo clínico y estático, que se centra más en medir el cociente intelectual que en identificar las barreras del entorno y las necesidades de apoyo. Se aboga por una evaluación más dinámica y contextualizada, que tenga en cuenta la voz del propio niño y de su familia, y que sirva para orientar la respuesta educativa y no solo para poner una etiqueta administrativa que justifique una subvención. Los libros de texto y los materiales curriculares también están cambiando para reflejar la diversidad de la sociedad, incluyendo imágenes e historias de personas con discapacidad que desempeñan roles activos y positivos, rompiendo con la invisibilidad histórica o con la representación estereotipada y lastimera. Que un niño con discapacidad se vea representado en los libros de matemáticas o de lengua es fundamental para su autoestima y ayuda a sus compañeros a naturalizar la diversidad como parte del paisaje humano cotidiano. La educación artística y musical tiene un potencial inclusivo enorme que a menudo se desaprovecha, pues la música y el arte son lenguajes universales que permiten la expresión y la comunicación más allá de la palabra y de la capacidad intelectual. Los coros escolares inclusivos y los talleres de arteterapia están demostrando que el talento artístico no entiende de discapacidades y que la creatividad es una capacidad inherente al ser humano que la escuela debe cultivar con mimo y dedicación. En las zonas rurales, la escuela primaria inclusiva se enfrenta al reto añadido de la dispersión geográfica y de la falta de recursos especializados itinerantes, lo que obliga a menudo a las familias a desplazarse a las grandes ciudades o a internar a sus hijos, desarraigándolos de su entorno.
El mantenimiento de las escuelas rurales con recursos suficientes es una medida de justicia territorial y de lucha contra la despoblación que garantiza que los niños con discapacidad del mundo rural tengan las mismas oportunidades que los de la ciudad. A medida que nos acercamos al final de este bloque sobre educación primaria, nos quedamos con la idea fuerza de que la escuela es el reflejo de la sociedad que queremos ser. Una escuela que excluye o que segrega está incubando una sociedad fracturada e injusta, mientras que una escuela que acoge, que cuida y que valora a cada niño por lo que es está sembrando las semillas de un futuro más humano y solidario. La inclusión no es un destino al que se llega, sino un viaje constante de mejora y de aprendizaje donde todos tenemos algo que aportar y algo que aprender. Los niños y niñas de hoy no ven la discapacidad con los ojos del miedo o del rechazo con los que a veces la miramos los adultos, sino con la curiosidad y la naturalidad de quien sabe que ser diferente es lo más normal del mundo. Es nuestra responsabilidad no estropear esa mirada limpia y darles las herramientas y el entorno para que crezcan juntos, aprendan juntos y vivan juntos en plenitud. La escuela primaria del 2025 está en marcha con sus luces y sus sombras, pero con una dirección clara hacia la inclusión total, y desde aquí seguiremos empujando para que no se dé ni un paso atrás en este derecho fundamental. Y con esta reflexión sobre el futuro de nuestros pequeños llegamos al final de este informativo especial que hemos dedicado a analizar la actualidad del mundo de la discapacidad en una semana tan señalada como esta. Esperamos haber aportado luz, datos y argumentos para comprender mejor la realidad de un colectivo que representa al 15% de la población mundial y que tiene mucho que decir y que aportar al progreso de nuestra sociedad. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo de radio y por su interés en construir un mundo donde quepamos todos. Hasta semana que viene. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.